Podemos propone expropiarle poco a poco Inditex a Amancio Ortega. ¿Cómo? Veámoslo. Podemos acaba de registrar en el Congreso su propuesta de reforma fiscal contra los superricos. Y entre todas las medidas que plantea Podemos para incrementar la recaudación del Estado a costa de los superricos, sobresale su promesa de establecer tipos agravados del 3,5% en el impuesto sobre patrimonio para aquellas fortunas con más de 100 millones de euros. Escuchemos cómo nos lo explica Pablo Echenique. O también, por ejemplo, poner un verdadero impuesto a la riqueza que llegue hasta tipos del 3,5% para fortunas mayores de 100 millones de euros. Y uno podría pensar, ¿pero qué es que supone un impuesto de apenas el 3,5% para una fortuna con más de 100 millones de euros? Si los trabajadores están pagando el 20, el 30, el 40, incluso el 50% en algunas comunidades autónomas. ¿Qué es el 3,5%? ¿Nos vamos a pelear por una cifra tan ridícula de gravamen impositivo? A ver, estamos hablando del 3,5% no sobre la renta, no sobre los ingresos, sino sobre el patrimonio, sobre el valor de la propiedad. Y esto lo cambia absolutamente todo. En el actual contexto de bajos tipos de interés, la rentabilidad que pueden obtener muchas fortunas, muchos patrimonios, ronda el 1, el 2, el 3, el 4 o, como mucho, el 5%. Más allá de eso, para obtener rentabilidades mayores hay que asumir riesgos progresivamente crecientes. Pues bien, imaginemos una fortuna que obtiene una rentabilidad del 3% sobre su patrimonio. Si se establece un impuesto sobre el patrimonio del 3,5%, estamos diciendo que esa persona rica tendría que pagar en impuestos sobre el patrimonio el equivalente al 116% de sus ingresos. Sería, por tanto, como establecer un tipo impositivo medio en el impuesto sobre la renta, no del 20, del 30, del 40 o del 50%, sino del 116%, una absoluta confiscación. Y si no me creen, analicemos el ejemplo que plantea Pablo Echenique para justificar, para defender su tipo agravado en el impuesto sobre el patrimonio del 3,5%. Para dimensionar este último impuesto que proponemos, un ejemplo. El señor Amancio Ortega, según Forbes, tiene una fortuna de 67.000 millones de euros. Bien, un 3,5% de ese dinero, que para él es una cantidad pequeña, son unos 2.300 millones de euros al año. Para que ustedes se hagan una idea, esto equivale al 80% del presupuesto del ingreso mínimo vital que salva de la pobreza a cientos de miles de familias españolas. 2.300 millones de euros al año en impuestos. Una cantidad pequeña para él. ¿Y por qué dice Echenique que esa cantidad es pequeña? Pues porque compara la deuda fiscal que le quieren imponer cada año a Amancio Ortega con el valor total de su patrimonio. Eso es como si alguien tiene una casa con un valor de mercado de 300.000 euros, le imponen, aparte de todos los otros impuestos que ya paga, un impuesto adicional de 10.000 euros al año, y sale Echenique diciendo, eso es una cantidad pequeña, si tu casa vale 300.000 euros, ¿qué más dará que te obliguemos a pagar cada año 10.000 euros adicionales a lo que ya estás pagando? Si tienes 300.000 euros en forma de una casa. Y sí, la casa puede que valga 300.000 euros, pero eso no significa que esa persona esté ingresando cada año 300.000 euros, ni que tenga en su cuenta corriente una gigantesca cantidad de dinero en efectivo con la que poder pagar sobradamente, holgadamente, cada año esos 10.000 euros. Los ingresos que obtiene Amancio Ortega cada año son los dividendos que recibe por su participación en Inditex. Amancio Ortega posee cerca del 60% de las acciones de Inditex y cada año, cuando Inditex distribuye dividendos a todos los accionistas, a él le corresponde el 60% de esos dividendos distribuidos. ¿Y cuánto es este dinero? Pues en el año 2021 fue de 1.293 millones de euros.
en el año 2020 de 646 millones de euros como consecuencia de la pandemia y en el año 2019 fue de 1.626 millones de euros. Sobre estas cantidades, por cierto, Amancio Ortega ya paga unos impuestos del 23% en concepto de rentas del capital dentro del IRPF, es decir, no recibe estas cantidades de dinero netas, recibe estas cantidades de dinero reducidas en un 23%. Pero en todo caso, el impuesto sobre el patrimonio que quiere imponerle Pablo Echenique a Amancio Ortega es de 2.300 millones de euros. Fijémonos, por tanto, que todas estas cantidades, no digamos ya si además las minoramos en un 23%, son inferiores al impuesto sobre patrimonio que tendría que pagar Amancio Ortega. En el año 2021, Amancio Ortega recibió en bruto un dividendo que no llegaba a 1.300 millones de euros. En neto, por tanto, estaríamos hablando de alrededor de 1.000 millones de euros. Y Pablo Echenique, además, no en sustitución, sino además de este impuesto, quiere cobrarle otro por valor de 2.300 millones de euros al año. Es decir, que con unos ingresos netos de 1.000 millones de euros al año tendría que afrontar un pago de impuestos de 2.300 millones de euros al año. Un tipo efectivo ya no del 20, del 30, del 50 o del 100%. Un tipo que sería realmente confiscatorio del 100%. No. Estamos hablando de un tipo impositivo del 230%. Un tipo impositivo no ya confiscatorio, sino ultra confiscatorio. Y eso en el año 2021. En el año 2020, con las estrecheces económicas que supuso la pandemia y la dificultad para cualquier compañía debido al entorno de distribuir dividendos, Amancio Ortega habría obtenido vía dividendos unos ingresos netos después de impuestos en el IRPF de cerca de 500 millones de euros y Pablo Echenique le hubiese obligado a pagar 2.300 millones de euros, es decir, un tipo impositivo del 460% sobre sus ingresos netos anuales. Entonces, a ver, si un año ingresas 500 millones de euros y otro año ingresas 1.000 millones de euros, ¿cómo puedes pagar cada año un impuesto de 2.300 millones de euros? Materialmente no puedes pagarlo a partir de tus ingresos anuales, porque tus ingresos anuales son inferiores a la cuota que tienes que ingresar cada año por impuesto sobre el patrimonio. De manera que si no puedes pagarlo con cargo a tus ingresos anuales, ¿cómo lo pagas? Pues la única alternativa para que Amancio Ortega u otras personas en su misma situación pudieran llegar a pagar el impuesto sobre el patrimonio que le reclama Pablo Echenique sería liquidando su patrimonio, vendiendo su patrimonio en el mercado. Si Amancio Ortega tiene unos ingresos netos de 1.000 millones de euros y ha de pagar en impuestos 2.300 millones de euros, pues ese año, como poco, tendrá que vender acciones de Inditex o propiedades inmobiliarias que tiene en Pontegadea por valor de 1.300 millones de euros. Y todo eso es, por tanto, patrimonio del que te vas desprendiendo. A largo plazo, en consecuencia, el impuesto que plantea Echenique forzaría a Amancio Ortega a vender, a malvender, la totalidad de su compañía, o la inmensa mayoría de su compañía, para hacer frente al impuesto que le quiere imponer Pablo Echenique y, más en general, Unidas Podemos. Es decir, que sería una expropiación de tapadillo por la puerta de atrás de Inditex. Yo no te quito directamente Inditex, no saco una ley obligándote a que nos la entregues o a que la vendas si nos des el dinero que has obtenido con la venta, pero sí te la voy quitando poquito a poco. Te establezco un impuesto superior a tus ingresos y por tanto te ves abocado a ir vendiendo tu patrimonio para pagar los impuestos ultraconfiscatorios que te estoy estableciendo. Al margen de que este robo descarado sea una auténtica moralidad, y lo es, lo sufra tanto una persona de clase media o lo sufra la persona más rica de España, da igual, robar, sobre todo ya a estos niveles, no puede ser ni mínimamente aceptable para una persona que se considere mínimamente liberal y respetuosa de las libertades personales.
Al margen, ya digo, de que este robo a gran escala sea una inmoralidad, lo que es obvio es que Podemos no recaudaría ni un solo euro de este impuesto sobre Amancio Ortega. ¿Por qué? Porque si estableces un impuesto ultra confiscatorio como este, es altísimamente probable que Amancio Ortega sacara su residencia fiscal de España y la estableciera en alguno de los muchísimos países de nuestro entorno que no es que tengan un tipo más bajo en el impuesto sobre el patrimonio, sino que directamente no tienen impuesto sobre el patrimonio. Por ejemplo, Portugal, que algo cerca de Galicia me parece que queda. Pues bien, a este robo inmoral e ineficaz, Pablo Echenique lo llama patriotismo. Mucha gente dice que el señor Amancio Ortega es un patriota, así que yo creo que verá con buenos ojos una oportunidad como esta, ¿no?, de poder ayudar a su país. Que te roben la práctica totalidad del patrimonio que has amasado a lo largo de toda tu vida satisfaciendo las necesidades del resto de tus conciudadanos, eso es lo que Pablo Echenique entiende como patriotismo, la sumisión al estatismo confiscatorio. Patriota, por tanto, es aquel que, sin rechistar, se deja parasitar y es totalmente desvalijado por un gobierno de España ocupado por Unidas Podemos. Lo que en definitiva Pablo Echenique y en general Unidas Podemos entienden por patriotismo es algo muy sencillo. Para ellos, patriotismo es servidumbre.